Hola, estamos en una emisión más de Pláticas desde el Laboratorio. El tema de hoy es Tendencias Alimentarias entre Jóvenes, una iniciativa del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde de la UNAM. Están con nosotros Elisa Vargas y Alejandro Palacio, estudiantes de arquitectura y que en su servicio social en este laboratorio desarrollaron el tema. Bienvenidos. Elisa, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Pues empezaremos. Les voy a pedir que se presenten brevemente. Eh, Alejandro, ¿qué estás haciendo? Ya sé que ya terminaste el servicio, los dos ya terminaron el servicio exitosamente, pero pues preséntese. Elisa, ¿qué andas haciendo por allá en el extranjero? Bueno, los dos andan fuera de México. ¿Qué están haciendo? Brevemente. A ver, por favor, empecemos contigo, Elisa. Bueno, pues estamos Alex y yo los dos en Berlín, vivimos los dos aquí por el momento y estamos pues terminando la carrera, estamos haciendo la tesis y ya terminamos el servicio y todo y ya con ese proceso de último. Entonces estuvimos los últimos 6 meses trabajando con el laboratorio en distintos proyectos. Muy bien. Alejandro. Sí, pues justo como menciona Lisa, pues ya llevamos pues un par de años viviendo por acá y pues nos hizo mucha ilusión el poder trabajar en un servicio en el cual pues esa residencia que tenemos en este lugar pues también como que tuviera como un impulso extra y poder ponerlo a un buen uso nos pareció algo muy interesante. Entonces pues estamos muy contentos de que eso se haya podido hacer y poder lograr esta conexión pues entre ambas universidades y países. Muy bien, sí, la verdad ha sido fantástico el trabajo de ustedes. Y bueno, por ejemplo, este estudio que hicieron sobre tendencias alimentarias, que bueno, pues entremos en materia. Preséntenlo, por favor, y váyanos platicando lo que se descubrió allí. Teníamos la preocupación de que los jóvenes no se estuvieran alimentando bien, pero al parecer sí lo están haciendo bien y con enfoques bien interesantes sobre la alimentación. Cosas que a mi generación y alguna después de la mía, pues no eran preocupaciones que nos interesaran. Bien, venga, creo que lo vas a presentar tú, Elisa, por favor, venga. Ok. Ok. Bueno, este es el trabajo que hicimos de tendencias alimentarias entre jóvenes, que consta de una introducción, las tendencias de compras de los diferentes víveres que se están comprando en cuanto a cuando uno va al súper y compra cosas para cocinar en su casa, y otra es la tendencias en pedidos a domicilio y cómo se están realizando. Pues sí, entonces, pues como menciona Elisa, esto lo dividimos en dos temas. Primero que nada nos quisimos adentrar en bueno, conocer cómo es que se están alimentando los jóvenes, qué tipo de dieta llevan, y ya profundizando un poco más en entender mejor de dónde consiguen sus alimentos y por qué. Entonces es el primer eje, y una vez ya entendiendo más como qué tipo de alimentación llevan así de manera cotidiana, también incluso sabiendo si cocinan o si más bien hacen pedidos a domicilio de comida ya preparada. Y una vez ya teniendo eso en cuenta, pues entonces ya profundizamos entonces en esa materia y intentando reconocer otro tipo de patrones y factores que le den importancia al momento de elegir entonces la comida preparada que piden. Pues la siguiente, por favor. Cabe mencionar que tuvimos un total de 73 respuestas en Ciudad de México, y en la encuesta que hicimos en Berlín tuvimos 33 respuestas. Sí.
De esas respuestas, las primeras preguntas, como mencioné anteriormente, era intentar identificar el tipo de dieta que llevaban las personas encuestadas y salió dentro de los resultados que la gran mayoría de las personas en la Ciudad de México hicieron esta encuesta se consideraban omnívoras, es decir, que comen productos de origen animal, y solamente hubo 2 personas que se identificaron con una dieta pescetariana, es decir, que deciden no consumir productos de origen animal a menos de que sean carne de pescados o mariscos, pero no comen entonces carne de res, puerco, leche. Bueno, no, eso ya varía, ¿no? Pero en general es más o menos como esa línea. Y por otro lado, en la ciudad de Berlín, pues ese porcentaje de gente que no come alimentos de origen animal, sobre todo carne, es mucho mayor que en la Ciudad de México. El 20% de quienes tomaron esta encuesta consideran que tienen una dieta vegetariana. Y entonces eso también nos hace pensar que las personas jóvenes son aquellas, o sea, del porcentaje total de las personas que se consideran como vegetarianas, que las personas jóvenes son quienes más aportan a este porcentaje en el país. Sí, dado que se considera que el 9% de la población en Alemania es vegetariana, y entonces con los resultados que obtuvimos en esta encuesta podemos llegar a esa suposición. Sí, la siguiente, por favor. Una vez ya conociendo esta dieta, entonces quisimos saber cómo es que consiguen sus víveres. Eso incluye el lugar en donde los compran y después cómo los llevan a sus hogares. En este caso, las respuestas obtenidas en ambos lugares fueron bastante similares. Los supermercados es el lugar predominante en donde la gente consigue sus víveres, y en esta pregunta en particular salió más a la luz el hecho de que en Alemania, en la ciudad de Berlín, la gente opta por comprar sus víveres con mayor frecuencia en tiendas naturistas, lo que puede ser un indicio a que la gente está teniendo como mayor conciencia y una mayor preocupación por obtener ciertos productos con una huella ecológica baja, o que buscan también que sus productos sean orgánicos y que eso sea un factor que se cuide a la hora de elegir un producto. Por otro lado, en México pues hay también los mercados ambulantes, son más populares que en Alemania, pero por lo demás pues son bastante similares las tendencias. Y en donde se vuelven a notar unas diferencias entre ambas ciudades es en el medio de transporte que se aplica, que se decide utilizar para poder transportar la compra a los hogares. Y eso tiene que ver sobre todo con el hecho de que la Ciudad de México es una ciudad donde viven 22 millones de personas, que tiene una extensión mucho mayor que Berlín, entonces las distancias son mucho mayores, la densidad en la cual los supermercados se pueden encontrar pues es menor, y por lo tanto pues el automóvil es una opción mucho más atractiva para los consumidores, ¿no? Mientras que en Berlín, por otro lado, esa densidad con la cual se encuentran los supermercados es mucho mayor. Siempre es muy común encontrar uno en un radio de 10 minutos caminando, por ejemplo. Entonces la gran mayoría de las personas, sobre todo jóvenes, pues optan por ir al supermercado caminando, además de que eso pues tiene que ver con el hecho de que la mayoría de las personas jóvenes no cuentan con un automóvil particular, mientras que eso tiene que ver con el hecho de que ya viven solas, están independizando y no cuentan con un automóvil familiar, que en la Ciudad de México pues es más común a nuestra edad pues seguir viviendo en familia y que ahí al menos haya un automóvil, igual debido a la gran extensión que hay en esta ciudad es común que las familias cuenten con un automóvil. La siguiente, por favor. Y por último en esta temática,
pues nos interesó identificar cuáles eran los factores por los cuales las personas elegían un establecimiento u otro. Y de nueva cuenta los resultados fueron bastante similares, pero sobre todo el tema de la responsabilidad ecológica fue un factor que fue como diferente de manera significativa al establecimiento en el cual se consumen los víveres, sino también al momento de seleccionar un producto. Como podemos ver en la figura 6, el segundo factor al que se le da más importancia después de la salubridad del producto es que tengan una producción local y por ende que pues, su huella ecológica sea menor. Sí, podemos pasar a la siguiente. Ok. El otro eje de investigación fue el de las tendencias en pedidos a domicilio, sobre todo por toda la pandemia que vivimos del COVID. Hubo un incremento, ¿no? en los pedidos a domicilio. Y ahí también encontramos varias similitudes. Para empezar, la comida rápida es el tipo de pedida más popular, ¿no? En ambas ciudades, solo que en Berlín la comida asiática también está al mismo nivel. Y esto yo creo que, o sea, más bien pensamos que es un reflejo de la gran diversidad gastronómica que hay en Berlín, ¿no? Por ser también una ciudad de muchos migrantes y donde hay gente de todos lados, pues tienes esta diferencia. Y sin embargo, podemos ver que la mayoría de la gente nada más está haciendo estos pedidos una vez al mes, ¿no? Como vimos en la figura 8 y 9. Y estas dos figuras en realidad se parecen mucho y podemos ver que la tendencia en cuanto a qué tan a menudo se están pidiendo es bastante similar. Y también esto tiene que ver con la forma en la que hacen los pedidos y a dónde la hacen, ¿no? O sea, aquí. La mayoría de la gente ya las está haciendo a través de una aplicación externa como Uber Eats y hay muy poca gente que todavía está llamando al establecimiento o yendo al establecimiento a recoger su comida. Entonces esto es interesante y también cabe mencionar que justo la aplicación de Uber Eats es la más popular en ambas ciudades, ¿no? En esta aplicación que ha crecido tanto y que empezó como siendo esto de servicio de taxis y después lanzó esta otra rama de comida, ha crecido tanto que ya en las dos ciudades es la más grande. Y por el otro lado, en Alemania, en Berlín, lo que también es interesante es la gente que también está pidiendo su comida a través de una aplicación, pero no en cuanto a toda la comida preparada, sino solamente para que te hagan el súper, por ejemplo, que eso también es muy popular aquí. Y otra cosa es el material de empaque y cuáles son los más comunes. Y aquí vemos una diferencia abismal. En la Ciudad de México, el más popular es el cartón. Sobre todo aquí se ven reflejado la cantidad de pizzas a domicilio, ¿no? Que se piden. Y en Berlín el más común es el plástico, que también este tipo de empaque es muy común en la comida asiática, sobre todo cuando hay sopas y cosas que contienen líquido. Ok. Y otro punto muy importante es el criterio de selección del establecimiento. En ambas ciudades lo que es más importante es la cantidad de comentarios, pero podemos ver una gran diferencia en que el aspecto físico de la comida no tiene tanta importancia como en Berlín como la tiene en México. Y esto también creo que tiene que ver con esta cultura de que la gente compra cosas que son locales y entonces eso no necesariamente se traduce a que se vean bonitas, ¿no? Y también el empaque reciclable es
también un punto muy fuerte que nos consideramos importante, ya que en México pues tiene el doble del criterio que en Berlín. Y ya, esas son todas. Bien, muy bien. ¿Puedes dejar de compartir? Sí, claro. Bueno, pues muy bien. A ver, déjame poner aquí. Vale, ahí estamos todos. Pues muy bien, interesante sin duda. Vi ahí algunos datos que me gustaría que comentaran, como por ejemplo aparece en una de las gráficas el grupo de los veganos. ¿Qué nos platican de ellos? Mm, Pues, bueno, bueno, para empezar, pues, tal vez definir qué quiere decir llevar una dieta vegana. Pues eso quiere decir que pues no consumes absolutamente ningún tipo de producto de origen animal, es decir, no consumes Ujú, lácteos, no consumes carne, este, incluso pues, si no consumes productos que, por ejemplo, los shampoos, por ejemplo, esos también que luego ujú. pueden llegar a, tanto tal vez hacer pruebas en animales o pueden contener químicos que entonces que no son de origen vegetal y por lo tanto no son biodegradables y por lo tanto entonces producen una contaminación diferente. Pues es en general un movimiento que ha estado creciendo mucho en los últimos años debido al impacto ambiental este, pues que tiene en comparación con una dieta de consumo pues sí, con productos de origen animal. Y sí, sean diferentes estudios, diferentes movimientos han empezado a hacer como mayor conciencia sobre esta industria y pues más y más gente cada vez ha empezado a pues, optar por este estilo de vida que, pues sí, que de alguna manera intenta pues, tanto cuidar por los derechos de los animales y por intentar como poner en tela de juicio el modelo de producción alimenticio que tenemos hoy en día. Y pues, sí, ha estado creciendo mucho en estos últimos años debido a diferentes pues, sí, organizaciones, documentales, etcétera. Y yo creo que también en Berlín es como una gran cuna de la gente que es vegana por toda la diversidad gastronómica que tiene. Y entonces aquí también puedes encontrar muchas otras opciones y muchas alternativas a Ujú. los tipos de comida que tienen carne, ¿no? O sea, como que hay muchísimos sustitutos. Entonces, eso hace también que sea más fácil para la gente migrar hacia ese estilo de alimentación. Ya. Tengo entendido que es ligeramente más costosa que la tradicional, por así llamarla, pero ¿por qué estos chicos están dispuestos a pagar? ¿Por la idea que lleva en ser por dentro o porque tienen la capacidad adquisitiva? En realidad yo creo que esa es, o sea, yo creo que eso es un entendimiento también un poco erróneo porque el llevar una dieta vegana no quiere decir que todos los días estás sustituyendo comer carne por comer, digamos, tofu Mm, o por estar ujú. comiendo un filete de pollo que en realidad es de soya. O sea, en realidad el llevar una dieta vegana, pues también quiere decir que tu proteína la este, estás obteniendo de productos como las legumbres, Ujú. como garbanzos, frijoles, lentejas, y no necesariamente viene este, sí, de estar comiendo siempre productos que imiten a la carne. O sea, creo que también Ok. ahí, y eso en realidad ahí es lo contrario. O sea, si llevas una dieta vegana y que te alimentas principalmente de legumbres, por ejemplo, y de ahí obtienes Ujú, ujú. tu proteína, eso en realidad es mucho más barato que estar Sí, comiendo, sí, sí, que sí. comer carne, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es verdad que estos productos de sustitutos de carne, o sea, un filete de pollo, bueno, de pollo, ¿no? Y que es de soya, pues sí es sustancialmente más caro que una pechuga de pollo. Y en ese caso, pues sí, probablemente también se pueda hacer
como asociación a que también para poder llevar esa dieta necesitas cierto poder adquisitivo, pero en realidad, pues creo que sí, el poder llevar esa dieta quiere decir también como salirse un poco de esta concepción que tenemos de que el plato tiene que tener ese como trozo de proteína que viene de los animales. Entonces es más bien como tratar de echarse un clavado en pues, una cultura gastronómica diferente. Creo que ahí está El punto. el Sí, punto de quiebre. sí, totalmente de También, acuerdo. Sí, perdón, Elisa. no, solo iba a decir que también creo que, bueno, ha existido desde hace muchos años, ¿no? Pero ahorita como que siento que resuena más entre los jóvenes y también se ha vuelto una tendencia. Entonces, como que también creo que hay, como por ser tendencia, hay ciertas estrategias de mercadotecnia o de restaurantes veganos o de cosas así que se hacen un poco más caras, ¿no? Pero esto no es en realidad la base de lo que significa el veganismo y de cómo tiene que ser tu vida, ¿no? No tienes que llevar esa vida necesariamente si no la quieres. Claro, claro. Sí, precisamente, pues como es una tendencia, es importante ver por qué motiva a las personas a seguir esa tendencia. Yo recuerdo que cuando era muy joven, mi dieta era básicamente vegetariana. Cuando me mudé a la Ciudad de México, pues empecé a sentir la presión de comer productos animales. Este, Creo que salvo pequeñas excepciones, en México tenemos todo para poder ser vegetarianos, ¿no? O sea, la capacidad de producción de tantas legumbres, frutas, etcétera, es fantástica. Entonces, pues sí, no tendríamos que extrañar esta trozo de carne, como lo dice Alejandro, en nuestro platillo diario. A ver, platíquenos, esto de lo asiático es muy interesante en la introducción de platillos a la dieta diaria. ¿Qué me platican de los platillos? ¿Cómo están cambiando las costumbres? Nosotros aquí en México, pues ya saben, tacos, ¿no? Tacos es lo central. Empieza a ser fuerte las pizzas como cosas compradas, ¿no? Pero tacos es lo nuestro. Eh, si bien tenemos un montón de guisos, es difícil prepararlos, ¿no? Sobre todo si eres un joven que vive solo, pues es difícil, no imposible, pero sí es difícil. Eh, ¿Qué pueden platicar al respecto? ¿Qué oyeron de sus amigos mexicanos y de sus amigos alemanes sobre el platillo, ya lo que es el platillo? ¿Como el platillo en general o ¿Qué com específicamente platillos asiáticos? Sí, no, Como, bueno, si prefieren lo asiático, ¿cómo es que llegaron a eso? O sí, ¿qué acostumbran ellos diariamente comer? Así como ya un platillo, no tipos de alimentos, sino un platillo. ya, ok. Pues yo sé que tradicionalmente en Alemania, bueno, para empezar se come bastante pan. Y Ujú, eh, hay o sea, la gente que yo conozco de aquí, lo que yo más he visto es como esta idea de pan con cosas, ¿no? Como con todo ujú, tipo de dips y como con pepino, con verdura, con lechuga, como con todo, como si te hicieras una tostada. ujú, Ese es un platillo como de desayuno que yo he observado como más grande. Y por el otro lado, creo que el boom de la comida asiática y los platillos asiáticos es también como por la diferencia de sabores que tiene y como ujú, ahí existen muchos vegetales, mucha berenjena, por ejemplo, también muchas lentejas. Entonces, como que es una buena fuente de proteína ahí, pero creo que se come más en un restaurante, aunque la gente ya está aprendiendo porque también tienes muchos mercados asiáticos y muchas importaciones en ujú. cuanto a materiales básicos como una pasta de curry, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que uno también ya puede hacérselo en su casa. Y eso, como de lo que yo he visto, creo que es lo más común.
Ujú. ¿Y tú, Alejandro, tienes alguna experiencia que platicar al respecto? Este, en, no sé, bueno, por ejemplo, yo, enfrente de mi casa hay un restaurante de comida india y ese restaurante solamente vende comida vegetariana y vegana. Ujú. Entonces también creo que en la comida asiática en general, o sea, en India es muy fuerte el vegetarianismo, creo que casi la mitad de la población lleva una dieta así, pero incluso también en la cocina de países como por ejemplo Vietnam o de China, pues justo hay muchos platillos que llevan de por sí ya dentro de la receta misma, ya llevan también o sea, se componen de manera vegetariana, ¿no? Entonces yo creo que justo eso también ha sido un impulso muy fuerte aquí en esta ciudad que, como menciona Eli, es una cuna de este movimiento. Entonces también ha sido muy bien recibida por eso, por esa versatilidad que también tiene para pues, poder hacer un platillo sin la necesidad de comerlo con productos animales. Ujú. Pues muy, muy interesante. Finalmente, un tema muy interesante cuando eres joven es vivir solo. Vivir solo y alimentarse siempre es un conflicto. Yo recuerdo que yo viví muchos años solo como estudiante y para mí lo más fácil era una torta con algo adentro, así como dice Elisa, que allá comen un pan con algo untado, los alemanes. En mi caso, lo más fácil era tener bolillos, abrirlo y meterle algo, ¿no? Y había muchas cosas que meter. Eh, durante muchos años así comí. Era para mí un lujo cuando me invitaba algún amigo a comer a su casa. Allí los guisados eran mi envidia porque pues guisar es complicado, ¿no? Y desafortunadamente para mí, las mamás de mis amigos eran excelentes cocineras. Y pues y digo desafortunado para mí porque me hacían desearlo y esperar que me invitaran cada vez que se pudiera. Este, en fin, en el caso de ustedes, que bueno, están viviendo por allá, lejos de México, estudiando, preparándose, ¿cómo ven al resto de los jóvenes? Dicen ustedes que en Alemania hay muchos que viven solos ya a la edad de ustedes. Ustedes también podría ser una excepción de México, porque comentaban que en México es más familiar la vida. ¿Qué pueden comentar al respecto? ¿Y qué están haciendo ustedes para comer bien o alimentarse bien? Pues para mí sí ha sido todo un camino, ¿no? El aprender eso, como que sí fue diferente, pero para mí más allá, creo que siempre me he cocinado sano y al principio como que he tenido etapas de todos los vegetales que encuentren en un sartén y ya está, tampoco se va muy lejos. No diría que soy no tengo la vocación de cocinar, nunca la he tenido, pero sí creo que yo aprendí a comer bien cuando aprendí como a escuchar a mi cuerpo y más bien como a comer con frecuencia, porque me pasaba mucho que como que me saltaba el desayuno y entonces en la comida hacía un plato súper grande y en la cena pues ya no tenía nada de hambre, ¿sabes? Y como que no tenía bien una rutina definida, pero con el tiempo y aprendiendo también un poco con mis amigos y con la gente que veía que estaba en la misma situación que yo y hablando de esto, pude ver que más o menos si tus porciones están adecuadas, ¿no? Y como que también tienes ciertos horarios, como que entras en como de alguna forma va saliendo todo solito. Y para mí esa ha sido la clave, aunque sé que hay mucha gente, yo creo que Alex ahorita lo va a comentar, que sí tiene esa vocación y que hasta lo usa como una manera de experimentar y conocer y divertirse, ¿no? Y ver como qué cosa nueva se puede hacer cada semana. Y pues justo ese es mi caso. Pues yo antes de vivir solo, pues sí realmente pues no cocinaba mucho. Más bien sí fue una vez que ya
pues me salí de mi casa, que ya pues empecé a cocinar un poco por necesidad, porque pues, sí tenía que empezar a comer. Pero pues justo encontré que era algo que yo disfrutaba mucho y que me gustaba mucho pues ver videos en YouTube para poder aprender a hacer una receta nueva o leer algún blog donde pusieran una nueva receta, y entonces a mí y veía como lo ves ahí tan fácil y cómo lo van preparando y todo en 5 minutos. Entonces como que es como, pues te llama mucho la atención de que pues, en realidad no te toma tanto tiempo preparar un plato, o sea, no así de chef Michelin 3 estrellas, pero pues que pues vas a comer bien y vas a comer rico, ¿no? Entonces, pues eso a mí me fue despertando la curiosidad al grado de que pues ya aprendí de ir viendo todo eso y pues lo disfruté mucho. Y pues es algo que ahora también hago justo pues medio para distraerme un rato, dejar de estar pegado a la pantalla en esta era virtual, que ya todo es pegado a una pantalla. Pues para mí eso también es una manera de desconectarme un poco y, y sí, también disfruto la creatividad que eso permite. Y sí, me parece divertido ir explorando nuevas recetas. No, pues sí, decir, ya nos has platicado en otras ocasiones que te gusta cocinar y que, bueno, pues está fantástico. Yo cocino muy sencillo también, no me complico al respecto. Podría decirse que no como, sino solo me alimento, porque comer implica disfrutar los sabores, los olores y demás, ¿no? Pero alimentarse es lo que se requiere para que el cuerpo siga funcionando. Pues muy bien, pero ¿qué ven alrededor? Sus cuates, ¿cómo están? Este tema de la alimentación, ¿qué tanto ocupa de sus vidas? ¿O simplemente comen lo que hay? Pues de todo un poco, diría yo. Hay, bueno, conozco personas muy clavadas con, con la nutrición y que sí leen mucho al respecto y que intentan, pues y a eso le dedican su tiempo. Pero veo a muchas otras personas que prefieren, dedicarle su tiempo a otras actividades, y pues creo que eso es el factor determinante. Pues cuánto tiempo le quieres dedicar a eso, porque por eso también estas empresas en las que pues ya te traen la comida preparada, pues están teniendo tanto éxito, es porque la gente pues no tiene tampoco tanto tiempo para realmente pues estarse cocinando todos los días algo, ¿no? Y dedicarle 2 horas al día a eso, ¿no? Entonces, pues creo que sí, o sea, sí conozco muchas personas que sí lo hacen, pero justo todas estas nuevas herramientas y nuevos caminos, pues hacen que pues también muchas otras pues decidan más bien irse por ahí y que eso de alguna manera se encargue de hacer esa labor por ellos. Vale. Bueno, pues muy bien. ¿Algo más que quieran comentar antes que nos despidamos? ¿No? Bueno, pues muy bien. Muchas gracias por todo. No, ha sido fantástico el trabajo de ustedes. Les agradezco. Eh, a nuestros seguidores aquí en la caja de comentarios les vamos a dejar el link del documento para que lo vean con detalle, lo comenten y lo compartan entre sus amigos. Y pues bien, queridos seguidores, pues muchos likes y los esperamos en la siguiente emisión de Pláticas desde el Laboratorio. Hasta luego. Okay.